Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los años 60 se vieron marcados por el movimiento hippie. Eran jóvenes que reivindicaban el flower power, la vuelta a la tierra o el uso de sustancias ilícitas. Jóvenes que se sentían revolucionarios en su tiempo, pero que no sabían que 70 años atrás, en 1900, un grupo de artistas alemanes fueron hippies avant la lettre, fundando a orillas del lago Maggiore, en Suiza, una comuna llamada Monte Verita. Y precisamente nuestra invitada de hoy, la escritora argentina Paula Klein, dedica su novela Las brujas de Monte Verita a esa utopía que, como toda utopía, acabó bastante mal. Muy buenas tardes, Paula. Buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Gracias. Encantado de tenerte aquí entre nosotros. Muy Bienvenida. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Como toda utopía que se precie, si acaba realizándose, deja de ser utopía. Sí, por supuesto, está la idea, ¿no? Si se cumple, forzosamente va a fracasar. A mí lo que me interesó de investigar sobre esta utopía tenía que ver con esta idea, ¿no? Realmente podemos hablar de un fracaso cuando se trata de un proyecto, como vos decías, muy radical, de vuelta a la naturaleza, protofeminista, ¿no? Porque ellos querían fundar un matriarcado primitivo, experimentar con modos de vida, drogas, alucinógenos, poliamor. Digo, podemos hablar realmente de un fracaso si todos esos ideales reaparecen por ahí en nuestra actualidad. Bueno, de manera más o menos radical, ¿no? Pero me interesaba ver si había algo, ¿no?, de esos restos de un proyecto utópico que, por más que fracase, digo, en el tiempo, ¿no?, tuvo un tiempo limitado, perduran en la actualidad. El cambio de siglo, 1900, fue una época muy revolucionaria en muchos campos, ¿no? Musicales, literarios, la medicina, Freud, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, bueno, y todo eso se ve, ¿no?, en Monte Verita, porque era una comuna que empieza como un sanatorio naturista, entonces ves que están todas las bases de lo que después va a ser el movimiento muy conocido de la naturopatía, ¿no? Que hay un montón de gurús, ¿no?, con estas teorías, ¿no?, de comer vegano. Ellos en la época se decía vegetariano, ¿no? Pero sería lo que hoy en día son los veganos. Y después estaba toda la corriente psicoanalítica, como decís, que ingresa en la comuna de Monte Verita a través de la figura muy interesante, que es la de Otto Gross, ¿no?, que era un discípulo de Freud y de Jung, pero muy radical porque era anarquista, porque quería experimentar, quería liberar las pulsiones sexuales sobre todo, entonces preconizaba el sexo con pacientes, también les administraba drogas, opiáceos. Bueno, hoy en día sabemos, ¿no?, los efectos nefastos de todo eso, pero bueno, en la época, entonces todas esas teorías estaban pululando y dando vueltas. La música, ¿no?, la danza contemporánea, los inicios, todo eso estaba ahí y de alguna manera germina en Monte Verita. Entonces, por eso me parecía un caldo de cultivo de todas esas corrientes. Solo faltaba Marcel Proust ahí metido, ¿no? El que no salía de su habitación, por cierto. Claro. Permíteme que recuerde, Paula, a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1986 y que desde hace 12 años vives aquí en Francia. En tu primera novela, La luz de una estrella muerta, nos cuentas las aventuras de una becaria argentina recién llegada a París. Tiene mucho de ti, ¿no? Bueno, hay un costado, me preguntaron mucho sobre ese costado autoficcional. Me parece que toda novela siempre, ¿no?, tiene algo en el que te inspiras de vivencias reales tuyas o de gente que conociste. En el caso de esa primera novela, sí, hubo mucho de mi experiencia como becaria argentina recién llegada a París, con una idea de una París mítica, un poco a la Hemingway, ¿no? París no se acaba nunca, con la idea de un París dorado. Y además
es una becaria que está haciendo una tesis sobre artistas y pintores exiliados de la posguerra latinoamericanos en París, y ella, esta protagonista, trata de hacer revivir en el París actual algo de ese París mítico de los 50, de los 60, que ya no está claramente. Así que sí, bueno, con toda ficción me parece que se teje, ¿no?, con algo personal y también con imaginación. Venir a París a estudiar, continuar tus estudios literarios, era tu utopía realizada, ¿no?, finalmente. Realmente tuvo algo así, ¿no?, como de camino iniciático, ¿no? Me parecía que tenía que pasar por París, que tenía que vivir en esta ciudad, y después es una ciudad que te fascina, te atrapa. A muchos también los hace huir, ¿no? En mi caso me dio ganas de quedarme, pero sí que es una ciudad, creo que en esta primera novela la comparo con un mausoleo enchapado en oro, ¿no? Como diciendo, bueno, reluce, pero hay algo también muerto, ¿no? Hay algo como, bueno, no es la París, ¿no?, de Hemingway en todo caso. Pero bueno, si sigo acá quiere decir que no está tan mal. Como toda gran ciudad es dura también, sí. ¿no? Es difícil hacerse un sitio al sol, como dicen. Sí. Pero volvamos a tu novela que acabas de presentar aquí en París, en la Embajada de Argentina, Las Brujas de Monteverita. ¿Cómo descubres la aventura de esos artistas alemanes llegados a esa localidad suiza, Lucarno, si no me equivoco? Sí. Ancona, perdón. Ascona. Ancona. Sí, bueno, la descubro por casualidad siguiendo una materia optativa en la Universidad de Buenos Aires en la que hablaban de danza moderna y contemporánea, y en la que nos presentan entonces los inicios de la danza moderna a través de Mary Whitman y de Rudolf von Laban, y nos cuentan la historia de Monteverita. Y en su momento me había parecido fascinante la historia, los personajes, estos locos buenos, utópicos, ¿no? Y sobre todo las imágenes visuales, ¿no? Porque hay un gran archivo fotográfico en la que vemos fotos del 1900 y pensamos que son hippies de los años 60. Eso me había quedado dando vueltas, y durante la pandemia escucho una emisión de Affaires Sensibles sobre utopías de regreso a la naturaleza y un episodio dedicado a los monteveritanos, y dije, este tema, y sentía que estaba muy conectado con cosas que le estaba pasando a gente de mi generación durante la pandemia, replanteos de no tendríamos que irnos de las ciudades, no queremos otro estilo de vida, más cercano a la naturaleza, más simple. Y bueno, se empezó a conectar con historias de gente que estaba, amigos sobre todo, en torno a mí, que querían volver a una vida más natural. Y bueno, tengo una amiga en particular que me habló de este proyecto de irse a los Pirineos, a un ecopueblo, me contó con lujo de detalle sus miedos y todo, y me pareció que tenía que explorar esta utopía de los monteveritanos y ver si de alguna manera no me hablaba del presente, ¿no?, de ese presente post-pandémico en el que hubo un deseo al menos de reconectar con la naturaleza. Si hoy nos quejamos de la polución, del cambio climático, en la Europa industrial de 1900 era mucho peor, ¿no? Había más razones para dejar las ciudades y irse a los Alpes, ¿no? Sí, eso es una locura. Cuando empecé a leer los archivos y sobre todo los panfletos que escribió Ida Hoffmann y que escribieron otros de los miembros que pasaron por la comunidad, llama la atención porque parece completamente anacrónico, ¿no? Se quejan de la globalización, de las comunicaciones, del hecho de estar bombardeados por información que les llega, las guerras, me suena de algo eso. La economía. Realmente es como estar leyendo el diario, abrir el diario del día de hoy. Y sí, entonces, bueno, la polución y el deseo, bueno, no comer animales, ¿no? Bueno, un montón de ideas que encontramos con fuerza hoy, y eso también me pareció que ameritaba, ¿no?, como explorar, investigar un poco. Si en los años 60 hablar de amor libre era algo osado, de nudismo, en 1900 era suicida, ¿no? Nadie se paseaba desnudo por ningún lado. Era radical, ¿no? Eran nudistas, eran partidarios del amor libre, hoy en día diríamos el poliamor, y bueno, cuando llega Otto Gross a la comunidad empiezan a radicalizar aún más, empiezan a hacer, lo echan de hecho a Otto Gross, los fundadores, por haber practicado terapias orgiásticas en el jardín, ¿no?, porque prendían fogatas y bailaban bajo la luz de la luna. Había límites en claro, la gente, los vecinos de Ascona los llamaban balabiots, que eran los locos que bailan bajo la luz de la luna.
Bueno, había límites, claro, pero ellos realmente, la comuna era un lugar de libertad, querían que fuera un lugar de libertad total y no tenían miedo de experimentar con todas esas teorías. Los problemas venían sobre todo para las mujeres. Reivindicar la libertad, el amor libre, podía acarrear muchos problemas, ¿no? Niños, por ejemplo, que nacían, ¿y quién se ocupaba de ellos? Claro, es que todas esas teorías del amor libre en una época en la que no existen los métodos anticonceptivos, imagínate que, claro, eran las mujeres las que pagaron con su propio cuerpo las consecuencias de eso, hacerse cargo de los niños nacidos del amor libre, porque en teoría los hombres decían, bueno, en una sociedad futura es el Estado el que se va a encargar de estos niños, pero bueno, por el momento eran las mujeres. Y no solo eso, sino también, como fue una comuna profundamente anarquista, los anarquistas y los libertarios eran muy misóginos. Entonces también el rol de las mujeres, que ellas quisieran participar en política, tomar un rol más preponderante, también fue muy, muy discutido, ¿no? Muy atacado por muchos miembros de la comunidad, entre ellos el poeta Éric Mouzin, que era un anarquista que tuvo un rol fuerte. En la Edad Media hubieran acabado en la hoguera esas mujeres, ¿no? Justamente, sería lo que en la Edad Media hubiéramos dicho eran un grupo de brujas, ¿no? Mujeres que querían emanciparse por la vía del conocimiento, de quedar y sobre todo de ser libres, ¿no? De estar solas, de no estar supeditadas a la decisión de un hombre. Por eso era muy fuerte para ellas el deseo de no casarse, para algunas de ellas de no tener hijos, porque vivían también en los hijos, bueno, una atadura, ¿no? Que no les iba a permitir o crear su obra o ser completamente libres. Entonces me interesó explorar un poco esa figura de la bruja para ver cómo conecta, ¿no? Desde la bruja de la Edad Media hasta las reivindicaciones más positivas del término que tiene hoy en día. Un ejemplo de ello fue la bailarina Mary Wigman, de la que nos hablabas, quien consideraba que en cada mujer se encuentra el germen de una bruja, ¿no? Aquí la vemos interpretando su Danza de la Bruja, compuesta en 1914. Aquí estábamos viendo a Mary Wigman. Tu primer capítulo lo dedicas a esa danza de la bruja, ¿no? Sí, es que me parecía muy fuerte, ¿no? Esa imagen de Mary Wigman sembrando, ¿no? Los cimientos de la danza moderna con un baile que se llamó La Danza de la Bruja. Mary Wigman, que fue bueno, una bailarina, una coreógrafa muy importante que experimentaba mucho con las figuras de lo nefando, ¿no? Los arquetipos y todo lo que era sobrenatural le llamaba la atención. Y para componer ese baile, el baile de la bruja, ella decía que tenía que realmente, se ponía en un modo sobrenatural, ¿no? Tenía que invocar a las fuerzas oscuras y despertar a la bruja que ella decía que anidaba en cada mujer y dentro de ella también. Y cuando leía sus escritos autobiográficos, sus diarios y otros escritos, ella hace una descripción muy fuerte, ¿no? De cuando realmente encuentra el tono, la manera en la que va a hacer este baile y cómo está completamente transformada y se vuelve un engendro mitad animal, mitad sobrenatural, mitad mujer, mitad animal. Entonces me pareció que era muy importante que la novela iniciara con eso. Es fascinante ver las imágenes desde hace tantos años. Pero el artista que mejor plasmó el ambiente típico del Monte Verita fue Hugo Hopkner, más conocido por Fidus. Es cierto que coqueteó también con el nazismo años más tarde. Claro, bueno, ese es otro, ¿no? Otro de los aspectos más controvertidos de la comunidad, que después algunos detractores dicen, bueno, pero ahí estaban como los cimientos del nazismo. Es cierto que el que fue conocido como Fidus, ustedes como ven ahí están viendo las imágenes de esas imágenes de cuerpos libres, desnudos, una especie de, no sé, pareciera como muy flower power, ¿no? Como los inicios de lo que después va a ser las pinturas más del hipismo. Y después él se acerca mucho del Tercer Reich y del nazismo. Pero bueno, como su estética es muy kitsch, digamos, y bueno, es toda una exaltación del amor libre, de las parejas y de esos cuerpos libres, por supuesto que Hitler lo rechaza. Y él, de hecho, hace retratos de Hitler. En un momento de la novela hablo sobre unos retratos que hace
hace. Bueno, pero el Führer siempre dice que no va a ser un artista oficial, y él es muy gracioso, termina su vida como, ¿no?, más emparentado con el régimen soviético. Que hizo retratos de Stalin. Claro, termina vendiendo retratos de Stalin. Pero bueno, es otro de esos personajes curiosos que pasa por la comunidad, no muy conocidos, y que me parecía que valía la pena reconstruir, ¿no?, un poco esa vida también. El uso de sustancias estupefacientes, por llamarlas de algún modo, era otra de las reivindicaciones de la comunidad, ¿no? Y hablando de nazismo, en tu libro hablas de que los soldados alemanes usaban las metanfetaminas como chocolate, casi. Sí, claro. Bueno, sí, tenía que ver con, bueno, de dónde venía, ¿no?, este deseo de experimentar con opiáceos y con hongos y con alucinógenos, bueno, que ya se estaban utilizando en la psicología, en la psiquiatría, diríamos, ¿no?, para tratar trastornos mentales. Pero claro, después cuando empiezo a reconstruir la historia de dónde viene, con qué podrían haber experimentado los monteveritanos concretamente, claro, me encuentro con toda la historia de la utilización de metanfetaminas por los soldados alemanes ya desde la Primera Guerra Mundial, y durante la Segunda. Claro que el efecto de la Blitzkrieg, ¿no?, de la guerra relámpago, está ligada a ese abuso de metanfetaminas. Eso también me pareció. Sí, la novela plantea varias, ¿no?, preguntas o líneas de lectura. Esa es otra de ellas. Precisamente Verónica, la protagonista de la novela, es una investigadora que va a Monteverità a buscar datos para un libro, y encuentra un pequeño sobre en los archivos de 3 fotografías y se las queda, las roba. ¿Nunca te ha ocurrido eso alguna vez, Paula? He tenido muchas ganas. Puedes confesarlo, nadie nos escucha. Nadie nos está escuchando, ¿no? Sobre todo, no, que trabajé mucho en archivos, a ver si me vienen a buscar. No, pero sí que trabajé como archivista en la Biblioteca Nacional de Francia cuando llegué a París, y he tenido varias experiencias de trabajo en los archivos, y es cierto que cuando uno está viendo cosas increíbles y uno ve, bueno, documentos que a veces ni siquiera están catalogados, y uno está ahí para, ¿no?, protegerlos, y hay una tentación, ¿no?, de robo, de decir, y esto nadie se va a dar cuenta si desaparece. Por supuesto está la ética del investigador antes que todo, quise, no, en tu libro cuentas que algo que desaparece del archivo desaparece para siempre. Desaparece y para todos. siempre, o sea, sería terrible, iría contra toda una ética de la investigación, pero es cierto que, bueno, puede ser una tentación de alguien que ha trabajado en archivos y que siente que podría ocurrir, ¿no?, un robo así, y nadie se daría cuenta. Pero esas fotografías que ella encuentra, que son fotografías de las 3 mujeres de la comunidad, me servía como para construir toda una historia alrededor del fuego, ¿no? Porque hay otro elemento en la novela muy importante que es no, el fuego, ¿no? Hay mujeres que se prenden fuego, ¿no?, como para reivindicar otra idea de la bruja. Precisamente Verónica es argentina, casada con un francés, y se va con unas amigas a Monteverità para evitar quizás que las ideas de su marido, que tiene su utopía particular también, quiere irse a vivir al Pirineo en una granja quizás ecológica. Sí. ¿Es realizable esa utopía para un hombre urbano, para una mujer urbana como Verónica? Bueno, claro, la novela está construida a partir de 2 utopías que se contraponen. La que vos contás, que es la del marido, que, bueno, cuando se dan cuenta que están atravesando una crisis económica, no pueden seguir viviendo en la ciudad, él le propone un cambio radical, que sería irse a vivir con el niño a una granja de permacultura sin petróleo en los Pirineos, en la zona de Ariège. Por supuesto, a mi protagonista eso le genera pavor y le da mucho miedo, ¿no? Dice, bueno, pero las mujeres, ¿cómo hacen? Y yo con mi proyecto intelectual y sus deseos de escribir un libro, ¿cómo va a ser? Y al mismo tiempo hay otra utopía que está dando vuelta, que es la de Lucía, la amiga que se va a Argentina, y que es como una especie de espejo invertido de ella, porque es la que abandona al marido, la que decide volver a su casa, a su país, y ella tiene la utopía de fundar lo que llama irónicamente un gineceo pampeano, que sería como una estancia, una finca en la Pampa, con servicio doméstico y toda otra cosa mucho más agradable, en la que serían solo mujeres y se autoayudarían unas a otras con o sin hijos. Y Verónica está muy perdida al inicio de la novela y bueno, están estas 2 utopías dando vuelta, y de alguna manera el viaje es como una manera de decir, necesito ganar tiempo, necesito pensar qué quiero hacer, y hay una idea de tal vez es a través de la vuelta al pasado que puedo entender mejor lo que me está pasando, ¿no? Con esas 2 utopías que se le plantean de vuelta a la naturaleza completamente diferentes una de la otra. Es como un salto al vacío. Estamos viendo la portada de tu novela, que es Mary Wittmann, quizás que salta o está saltando. ¿Tú lo harías eso ahora que eres profesora en la Universidad de Clermont-Ferrand?
en plenas montañas de Auvergne. Claro, podría ser una utopía mudarme entre los volcanes, ¿no? Le Puy-du-Dôme. Pero bueno, hay algo, ¿no? La novela quería explorar todos esos sueños, ¿no? actuales de regreso a la naturaleza, pero desmitificándolos, ¿no? También diciendo, bueno, tal vez no nos quedemos, ¿no? con la foto, con la imagen superficial de la vuelta a la naturaleza, porque la verdadera vuelta a la naturaleza es completamente ruda, ¿no? Y todo eso aparece cuando reconstruyo la historia de los monteveritanos, ¿no? Es muy lindo durante el verano, a la comunidad van todos los bailarines a hacer la escuela de vida y de artes y de danza, pero durante el invierno es atroz, ¿no? Es terrible. Es realmente terrible. Entonces, bueno, esa idea de que muchas personas que vivimos en las ciudades fantaseamos con un campo que es completamente utópico y no es el campo real. Es de novela, claro, es de Garcilaso de la Vega, no es de... ¿Cómo acaban esas mujeres, Mary Whitman? Mal, ¿no? Algunas. A ver, ahí estaba interesante ver caso por caso, y es lo que hago en la novela, porque bueno, las dos que terminan bien, si se quiere de alguna manera, son las que respetan a rajatabla su individualidad, las que no tienen hijos, ¿no? Ida Hoffman, que si bien termina abandonada por el que es su pareja, porque la deja para tener hijos y casarse con otra mujer más joven, luego al final de su vida se vuelven a encontrar y fundan un nuevo sanatorio en Brasil que se llama Montesol y terminan su vida juntos. O sea, y ella sigue escribiendo siempre, pero tiene realmente un proyecto intelectual muy fuerte. Y ella quiere escribir y está convencida de que es por la vía de la soledad y de su independencia que lo va a lograr. Y Mary Whitman también, porque también respeta, ¿no? esa idea de yo no quiero tener hijos, no quiero pareja, no quiero matrimonio. Y bueno, no se puede. Ella tiene una trayectoria internacional en Estados Unidos impresionante. Ellas dos son las que terminan bien, y después están las mujeres que o por falta de recursos o porque tenían ya algunos trastornos psicológicos, la situación, la precariedad en la que se encuentran en la comunidad termina afectándolas hasta el punto de llevarlas a suicidarse, varias de ellas. Y me parecía interesante que la novela diera cuenta de todo. Incluso de algunas, bueno, hay un personaje que es Etty Rogantini Beauclerc, que es una mujer que realmente descendiente, no, hija de de gente que estuvo entre los fundadores, que cuenta cómo era ser niño en la comunidad, ¿no? Y ella cuenta anécdotas que son muy duras, ¿no? Decía, bueno, con un régimen vegano, pero en una época en la que no se sabía muy bien qué alimentos tenían que consumir, ella casi pierde la vista de niña, cuenta que se desmayaba yendo al colegio. Bueno, todo eso que también es triste, es otra cara más oscura de ese sueño, también aparece en la novela. No todo es de color de rosa, como decimos. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Las brujas de Monteverita, novela de Paula Klein, que ha sido editada en España por Lumen Narrativa. Muchísimas gracias, Paula, por haber estado. Muchísimas gracias a ti, Jordi. Un placer. Un placer. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en alguna comuna libertaria también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.